Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 4 de Festivales desde Cannes 2025, el podcast que hacemos con el auspicio de Movie y siempre acompañado aquí por Manu Yáñez. Yo soy Diego Valle. ¿Cómo estás, Manu? Bien, animado, cada vez más agotado, pero con muchas ganas de comentar nuevas películas. Hoy además hay un par que comentaremos y que nos han entusiasmado, podríamos decir, una sobre todo, y con ganas de comentarlas contigo. Totalmente. Bueno, si en el episodio 3 habíamos hablado de 3 películas de cineastas mujeres, hoy vamos a hablar de 3 hombres. Sí. Y 3 películas de género, por lo menos las primeras 2, y vamos a hablar al final de Wes Anderson, que también es cine de género, solo que son comedias a la Wes Anderson. Sí. Es un género propio, ¿no? Pero vamos a iniciar con una película que estuvo fuera de competencia, se presentó fuera de competencia, lo cual es algo raro porque Spike Lee es como también alguien muy querido, celebrado en el festival. Alguna película anterior había estado justamente en la disputa por la Palma de Oro, había sido presidente del jurado, había recibido premio a la carrera, y sin embargo esta Highest to Lowest, que ahora vamos a contar las características que tiene, se presentó en la sección oficial pero fuera de competencia. Las características, si querés contar un poco, tienen que ver con que es en esencia una remake muy libre, muy distante en tiempo, en lugar, en forma, pero de El infierno del odio, la película de Akira Kurosawa. Perdón, y en Argentina es El cielo y el infierno, porque siempre tenemos que hacer las aclaraciones, ¿te acuerdas? Con Sin Aliento y no sé qué, claro que la escapada exactamente, es muy importante señalarlo. Pero bueno, tenemos este gran clásico del cine negro japonés, una película blanco y negro, con mucho de interiores, pero también capturaba el ajetreo del Tokio de la época. En este caso, Spike Lee toma ese material narrativo y lo lleva totalmente a su territorio, que yo diría que esta es la cuestión que más me convence de la propuesta de Highest to Lowest, y es que de hecho la película empieza con unos planos generales aéreos de la ciudad de Manhattan y con los títulos de crédito en color naranja del equipo de baloncesto favorito de Spike Lee, que son los New York Knicks. Entonces claramente él ya de partida demuestra que va a hacer una película muy suya. Además, y muy lúdica en algún sentido también. Sí, es una especie de divertimento, pero que ahora cuando lo analicemos comentaremos que también toca cuestiones que tienen cierta gravedad, ¿no? Pero en principio, y otra de las transformaciones que introduce Spike Lee es que en este caso, en esta nueva versión, en Highest to Lowest, todo transcurre en el ámbito, en el universo de la industria musical, ¿no? Y el protagonista del film, que era Toshiro Mifune en la versión original, aquí es Denzel Washington. Totalmente, sí. Que además, bueno, es un reencuentro de alguna manera, ¿no? Creo que es el 5º trabajo. Hoy Spike Lee dijo que probablemente sea el último, pero bueno, habían hecho, no sé, Mo Better Blues, Malcolm X, He Got Game, El Juego Sagrado, y Inside Man, que se llamó El Plan Perfecto en la Argentina, que es una película que tiene algo que ver, El Plan Perfecto, pero una película de género, de golpe, ¿no? En la que más conexión tiene con esta. Y es raro, porque es una película producida por su compañía, que es 40 Actress and a Mule, la histórica compañía de Spike Lee,
pero para A24 y para Apple TV+. O sea, es una película que va a tener muy poco paso por las salas, yo calculo que en Estados Unidos y muy poco más, y después va a ir directo al streaming. Sí. Es una película que para mí, lamentablemente, porque tiene un muy lindo despliegue, después vamos a contar algunas cosas que pasan en la película, tiene escenas de acción que están bien, etcétera, etcétera, y tiene toda esta cosa imponente de filmar Nueva York. Quizás uno extraña el Brooklyn de sus primeras películas, porque ahora son todos millonarios en unos penthouse con unas terrazas increíbles, pero bueno. Claro, porque el protagonista, que es Denzel Washington, es como una de las grandes figuras de la industria musical, sobre todo afroamericana. Entonces es una especie es un productor legendario, ¿no?, en el contexto de la ficción de la película, y lo que ocurre es que él está planeando, está diseñando una estrategia financiera que le permita tomar el control, recuperar el control de su compañía. Exacto. Que lo había perdido hace unos años porque había vendido una parte de las acciones, y lo que ocurre es que en este momento, cuando está realizando este proyecto financiero, esta estrategia de ingeniería financiera, de repente recibe una llamada que le indica que su hijo ha sido secuestrado, ¿no? Y a partir de aquí se iniciará toda una trama como de cine negro, donde, y yo creo que creo que vale la pena no desvelar demasiadas cosas, pero que se irá viendo qué ocurre con este secuestro. Que finalmente es un error, porque los secuestradores, después no importa quién es, pero se equivoca, digamos, de víctima, y secuestra al amigo del hijo, que es el hijo de su principal asesor, claro, ¿no? Chofer, asesor, amigo. Entonces él tiene como que tomar la decisión si pagar el rescate, ya no por su hijo, sino por el hijo de su amigo, ¿no? Claro. Y hay cosas que me gustaron mucho de la película. Hay un par de escenas que me recordaron, no sé, a Contacto en Francia, o una cosa así como que me interesaron. Hay una reivindicación todo el tiempo de lo puertorriqueño en la ciudad, y me parece que son cosas que no son gratuitas, no son porque sí, es en un momento en el que la comunidad puertorriqueña está siendo totalmente atacada desde el trumpismo, como esta película no daba quizás para alegorías políticas. Por otro lado, bueno, hay todo el tiempo fiestas, celebraciones, música, músicos en vivo, ligados a las banderas puertorriqueñas, y son como cositas que él va incorporando a lo que es básicamente una trama de secuestro, rescate, enfrentamiento. Y creo que otro logro muy bueno de Spike Lee es que contrató para como un antagonista en la segunda mitad de la película justamente a un músico muy famoso de hip hop en los Estados Unidos, que se llama A$AP Rocky, y está muy bien. O sea, me convenció mucho, porque claro, uno ya sabe que Denzel Washington lo va a dar todo, se va a divertir, va a cantar, va a rapear, va a hacer todo el despliegue histriónico, y es un gran actor y histórico colaborador de Spike Lee. Pero este muchacho, este joven, la verdad que se banca muy bien. Es bueno el cierre de la película. Después tiene con muchas codas, ¿no? Con muchas cosas que van pasando sobre el final, que quizás lo alargan un poco la película también. Otra película que supera largamente las 2 horas, pero que es una película que funciona muy bien y que se disfruta. Uno siente que disfrutaron haciéndola, y se disfruta el visionado. No sé si a vos te pasó, tuviste esa misma experiencia. Sí, la disfruté bastante. Tú hablabas como referente de las escenas de acción, French Connection. A mí me recordó también bastante a The Taking of Pelham 1, 2, 3, ¿no? Por la cuestión de que hay unas escenas de acción en los metros de Nueva York que para mí funcionan muy bien, y cómo Spike Lee sigue teniendo un talento particular para capturar ese estado de ebullición permanente en el que está la ciudad de Nueva York. Esto me funciona muy bien. Y sí, de la recta final, de la que también intentaremos no revelar casi nada, pero aflora, yo creo, un tema importante para Spike Lee, y es la cuestión de cómo los artistas entienden hoy en día la idea de la integridad.
¿no? Y claramente a lo largo del film vamos viendo cómo Denzel Washington, a partir de los dilemas, a veces éticos, a veces morales, a los que debe hacer frente, casi siempre va apuntando o va reivindicando la cuestión de la integridad personal. Y esto, en su enfrentamiento con una figura de otra generación, apuntará... Que sería el típico joven que va por el dinero y solo el dinero, y que, claro, y que la valoración pasa por eso. Sí, como en el viejo esquema del personaje de Denzel Washington, entran a jugar otros valores, o preservar o recuperar cierta mística y ciertos valores de cierta integridad, ¿no? Claro, también vemos al personaje de Denzel Washington más conectado a lo que podríamos definir una cultura analógica, ¿no? Una manera de cuidar el trabajo artístico desde una perspectiva artesanal, y después vemos a otra generación que parece más preocupada por cómo construye su imagen en redes sociales, por cómo lograr el éxito de la manera más instantánea posible. Yo creo que ahí hay un debate de fondo que a Spike Lee le parece importante y que da pie, bueno, a jugar con una serie de recursos que Lee domina muy bien, por ejemplo, toda una estética a lo mejor más callejera y más años 70-80 del cine americano, pero también como Spike Lee relee o lleva a su territorio la estética del videoclip más contemporánea, o la estética incluso rollo TikTok. Creo que está muy bien trabajado. Me ha parecido una película interesante. Sí, Highest to Lowest. Entretenida, y además que pone en juego reflexiones que me parecen relevantes en el panorama actual del mundo artístico, ¿no? Y como dato periodístico, en septiembre ya va a estar disponible en Apple TV+, la plataforma de streaming, y unos días antes, los que tengan la suerte en su ciudad de tener alguna sala que la programe, también podrán verla ahí, y recomendamos verla realmente en pantalla grande. Y si no, bueno, el streaming es un muy buen plan de fin de semana ver la nueva de Spike Lee. Una de las que más nos gustaron, y que la incluimos junto con la de Spike Lee porque tiene alguna conexión con el tema del cine de género, el thriller, etcétera, claro que en otro lugar del mundo muy distante, y en otra época también muy distante, es o Agente Secreto, El Agente Secreto, la nueva película del brasileño Cleber Mendonça Filho, un crítico de cine devenido cineasta que viene haciendo un recorrido interesante. Ahorredor, Aquarius y Bacurau, que ambas estuvieron aquí en competencia, Retrato Fantasma, que fue un documental sobre las salas de cine, salas que ahora reaparecen en esta película, y es una historia ambientada básicamente en 1977. Después también hay flashback y fast forward, digamos, a la actualidad, pero el corazón de la película es en plena dictadura brasileña, y es, bueno, un personaje muy enigmático, con muchísimas facetas, muchísimos secretos, que sabemos que está escapando de San Pablo y que está regresando a Recife. La primera escena, que es muy larga, él viene como manejando un escarabajo, ¿no? El Beetle, el Volkswagen redondito así, amarillo, llega a una estación de servicio y se encuentra con un cadáver tirado en el piso y unos policías que vienen como a apretarlo y a pedirle coima, etcétera. Bueno, esa es la presentación de tiempo, lugar y personaje. Y después pasan un montón de cosas, ¿no? Porque llegan en plena época de carnaval, se reencuentra con sus amigos, familia política, con su hijo, al que hace mucho tiempo que no ve, porque hay toda una historia ahí muy trágica, que la esposa de él ha muerto muy joven, y lo que en principio podría ser la posibilidad de huir, de reencontrarse con su hijo y huir, y estar en una ciudad más segura como Recife, bueno, nos encontramos
con que las amenazas los siguen hasta Recife, porque aparecen en escena unos personajes siniestros, ¿no? Como la mano de obra desocupada, los militares que han sido dados de baja, pero que siguen trabajando como sicarios, ¿no? Sicarios, sí. Y todos estos mercenarios, toda esta cosa ominosa de la dictadura militar brasileña que, bueno, tanto tiempo estuvo en el poder. Claro, a mí la película de partida tiene una cosa que me encanta, y es que yo diría que siendo una película larga, ¿no? Que deben ser 2 horas y media casi, hasta que no llevas y más también, 159. Vale, pues hasta que no llevas como 1 hora y cuarto o 1 hora y 20, no queda nada claro qué está ocurriendo. O sea, tú vas viendo una serie de episodios construidos en torno al personaje interpretado por Wagner Moura, y vas viendo que él se va enfrentando a situaciones donde claramente hay un peligro, hay una serie de miedos, hay una serie de crímenes que quedan sin investigar, hay una serie de atmósferas en las que aflora la sensación de peligro permanente, pero no terminas de entender qué está ocurriendo, y la verdad es que yo disfruté muchísimo de esta sensación. Creo que ahí aflora algo que le interesa muchísimo a Clever Mendonça Filho, que es el cine de género estadounidense de la década de 1970, 80, el cine de John Carpenter, y esta idea de peligro. De Palma también hay algo. Brian De Palma, de un peligro que se manifiesta de una manera que estaría entre lo concreto y lo abstracto, y que para mí hace que la película en ese arranque se presente como puro cine, ¿no? A lo mejor suena un poco exagerado o romántico, pero para mí, frente a tantas otras películas que plantean una reflexión sobre la memoria histórica y sobre sobre la realidad social de un determinado tiempo y lugar desde una perspectiva muy didáctica, que es lo más habitual en este festival. Llevamos mucho tiempo, yo creo, ya marcados por este tipo de dramas sociales, y que seguramente comentaremos algunas películas en próximos podcasts que apuntan a esta cuestión del drama social transparente, de denuncia, contundente pero muy evidente. Y creo que Clever Mendonça propone otra cosa, ¿no? Una reflexión que primero es cinematográfica, y que después, a partir de estos saltos en el tiempo, y a partir de ir clarificando la historia, pero como a fuego lento, va tomando ese cariz político, ¿no? Pero esa cuestión como de denuncia de una realidad marcada por el autoritarismo, marcada por la inmunidad con la que se cometían los crímenes, está presente desde el inicio, pero de una manera un poco difusa, pero muy muy fascinante, donde para mí tienen como más peso las atmósferas y los gestos de los personajes que realmente la trama en sí, ¿no? Que después, sí, y esto es importante, ¿eh? En la segunda mitad de película hay mucha trama, y vas entendiendo qué está ocurriendo, y hay una reflexión, y quizá esto es a mí lo que al final me ha resultado más conmovedor y más brillante de la aportación de Clever Mendonça al retrato de aquella realidad histórica. Y es la cuestión de, no voy a entrar en detalles, pero hay una reflexión sobre cómo la memoria histórica es algo que no puede darse por sentado, porque la tentación de intentar olvidar y de dejar el pasado atrás, intentar construir un futuro a partir de una nueva realidad, esa tentación es muy grande. Más en estos tiempos. Claro, y es algo que también desde las fuerzas de derecha y de extrema derecha intenta imponerse la idea de no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, pero eso también a veces desde la posición, desde el punto de vista de la víctima, también es tentador, porque no es fácil. A veces borrón y cuenta nueva. Claro, a veces es muy doloroso tener que mirar hacia el pasado. Y yo creo que la película va jugando con toda esa cuestión a partir de un personaje central, el de Wagner Moura, que intenta comprender su pasado, ve un presente que es dramático, incluso trágico, y que la película también confronta a un futuro a partir de unos flash forwards, de un futuro de incertidumbre, ¿no? Y también de dolor. Totalmente. Entonces me parece que es una película que explora todos estos temas desde la perspectiva del cine de género y desde una perspectiva eminentemente cinematográfica. Y se permite muchas cosas, quizás
desde un lugar de autor celebrado y que puede extenderse hasta las casi 3 horas, entonces sumarle capas, porque hay algo también ahí de cine, no solamente del cine conspiranoico, esos thrillers psicológicos de los años 70 del cine norteamericano, sino también hay algo también de clase B, hay mucho homenaje a Tiburón, con una subtrama que tiene que ver con que encuentran un tiburón con una pierna adentro, y todo eso pasa a ser noticia. Después hay muchas escenas que transcurren en el cine Sao Luis, que era uno de los cines que ya aparecían Retratos Fantasmas, y también hay elementos de con el proyectorista todo el tiempo pasando películas y las reacciones de la gente gritando cuando del Exorcista, sí. Hay también elementos de cine brasileño. La película empieza con una serie de imágenes, de fotografías, que algunas son fotogramas de películas. Hay una referencia a alguna película de Héctor Babenco, y hay un momento en el que uno de los sicarios se pone un sombrero que a mí me recordaba muchísimo al del protagonista de aquella gran película de Glauber Rocha, Deus é o Diablo na Terra do Sol. Por lo tanto, hay una combinación muy interesante para mí de referentes muy propios, muy de la historia del cine brasileño, y referentes de ese cine que tú has mencionado, ese cine estadounidense de la década de los 70-80, conspiranoico y fantástico, ¿no? Así que nada, una de las realmente mejores, diría, es mi favorita junto a Nouvelle Vague, sí, de lo que hemos visto de sección oficial. Yo también compartimos ese entusiasmo, y cerramos el episodio con algo que va por otro lado, pero bueno, siempre es interesante seguirle la carrera a Wes Anderson, que trajo una película que se llama en español El esquema fenicio, The Phoenician Scam. En España es La trama fenicia. La trama fenicia. Es increíble porque nunca coinciden. Sí. Bueno, están bastante bien las dos traducciones, porque sí. La argentina sería más literal, sí. El esquema fenicio, pero también podría ser La trama fenicia. Y bueno, es otro de los abonados, ¿no? Sí. Wes Anderson, es verdad que alguna vez ha ido a Berlín y alguna vez ha ido también a Venecia, pero casi siempre estrena en Cannes. La película llega a salas argentinas, y calculo que en España será lo mismo ya a principios de junio, o sea, en 10 días, en 15 días. Y lo que me llamó la atención dentro del universo de Wes Anderson, que ya sabemos cómo es muy deslumbrante. Cada plano uno querría congelarlo para estudiarlo, decir, a ver cómo, ¿no? O cada movimiento de cámara, a ver cómo lo hizo, porque hay algo de mucho talento y muy pensado, calculado, diseñado, para bien y para mal. Para bien en el sentido de un tipo hipercreativo, y para mal en cuanto a que a veces uno siente que todo está tan cronometrado que se pierde algo de imperfección y de visceralidad y de emoción que podría tener. Pero bueno, él no busca eso. Pero lo que sí me sorprendió es que es una historia básicamente de 3 personajes. Después están todo el arsenal de amigos de él que van apareciendo en personajes pequeñitos. Algunos son cameos. Uno puede decir hay 30 figuras de Hollywood en la película. Pero básicamente, ¿no? Son 3 personajes. Es un padre, una hija y el asistente, coach, no sé cómo llamarlo, a este sueco que hace Michael Cera. Sí. Pero básicamente es yo diría Benicio del Toro, ¿no? Es un gran relato al servicio de la figura de Benicio del Toro. Sí, es quizá una de las películas menos corales de Wes Anderson, y yo creo que eso le permite enfocar muy bien cuál es el corazón de la película, que es una relación paterno-filial, ¿no? Tenemos el personaje de Benicio del Toro, es un magnate que tiene un proyecto megalómano justamente en la península arábica, ¿no? Que pertenece al universo fenicio, y tiene un proyecto donde quiere desarrollar un proyecto de ingeniería colosal, ¿no? Lo que ocurre
es que esta megalomanía, estos delirios de grandeza de este empresario chocan con los intereses de los poderes fácticos a nivel mundial que recelan, ¿no?, de la figura de este tipo que además no es muy de fiar. Entonces hay como un complot general en contra de que el protagonista pueda realizar este proyecto. Además, el protagonista desde el principio vemos que hay una serie de figuras que van atentando contra su vida. Sí, y creo que nosotros lo vemos salvarse de un accidente aéreo, pero en un momento dicen, bueno, este es como el sexto. Claro, ¿no? Claro. Y de la mano de esa idea del accidente aéreo y de esos intentos de asesinato surge para mí el otro gran tema de la película, que es la cuestión de la mortalidad, ¿no? Que Wes Anderson ya lo había tocado, y de hecho en su anterior película Asteroid City, una de las tramas apuntaba justamente a un padre que acababa de perder a su esposa y que no era capaz de contarles a sus hijos que la madre había muerto, pero en este caso la cuestión de la mortalidad está tratada, yo diría, de una manera aún más frontal y sobre todo de una manera más gráfica, porque vemos realmente que hay momentos en los que el personaje de Benicio del Toro está prácticamente muerto y asciende a los cielos, y se nos presenta esa imagen de ese imaginario cristiano que pone en juego Wes Anderson. Sí, y la hija, o sea, él tiene como varios hijos varones a los que nueve, a los que deshereda, y nombra como sucesora a su única hija mujer, una chica de 20 años que es esta chica, Mia Tripleton, que es una monja de clausura, con la cual no se ha visto en los últimos años, como una decisión absolutamente absurda, delirante, ridícula, pero bueno, es básicamente la reconstitución de la relación rota que tenían ellos, y bueno, los viajes y los intentos de él por concretar esta especie de proyecto faraónico por parte de un personaje al que nadie le confía, ¿no?, ni sus posibles socios, y que además lo combaten desde todos lados, desde otros empresarios que se fueron traicionados, pero también vemos como una reunión gubernamental de como si fuera de la ONU, la OEA, la no sé qué, en el que dicen, bueno, hay que ir contra este magnate porque es un corrupto. Entonces es un personaje, un típico antihéroe, y hay algo también hay de cine, de thriller, de asesinato, de complot, de confabulación, de paranoia, digo, para ligarlo, finalmente terminamos encontrando algún vínculo con las dos películas anteriores de este podcast. A mí, digo, siempre me gusta ver el cine de Wes Anderson, disfruto la experiencia, pero siento que no me pasa lo que me pasaba con sus primeras películas, y con algunas de animación, y con algunas donde, no sé, me llegaban desde otro lugar. Yo ahora las admiro como a distancia, trato de entender la construcción, el armado, el diseño, y pasa a ser casi como ir a una hermosa exposición. Acá son imágenes en movimiento, pero podrían ser y no tanto desde lo que me cuenta. Pero nada, son sensaciones que me van pasando con los años. No, pero en este caso comparto contigo un poco esa impresión. A mí la verdad es que el cine de Wes Anderson me ha seguido emocionando, y por ejemplo Asteroid City, su anterior película, la idea de esta familia de actores que intentaba sacar adelante un proyecto artístico de una obra teatral contra viento y marea, me tocó también emocionalmente, ¿no?, la idea de gente comprometida con su arte. En este caso me ha costado un poco más, no he conectado tanto con la relación paterno-filial. Quizá lo que más me ha interesado es cómo aflora un referente cinematográfico que para mí es muy preciado. Yo diría que en la trama fenicia, The Phoenician Scheme, más allá de la presencia permanente del imaginario feliniano, hay y del humor ácido de Preston Sturges, surge la figura de este dueto británico que conformaban Michael Powell y Emmerich Pressburger,
a través de dos películas maravillosas. Una es Narciso Negro, ¿no? La historia de aquella monja que debía enfrentarse a diferentes dilemas morales y existenciales, que ahora yo creo se alude a eso a partir de la figura de la hija, que también es una novicia, que tiene dudas sobre qué hacer en la relación con su padre y en la relación con el proyecto financiero, comercial de su padre. Y después también está otra película que es de las menos conocidas, creo yo, de Powell y Pressburger, que es A Matter of Life and Death, en la cual David Niven encarnaba en aquella película un piloto de aviones que en un momento determinado se enfrentaba a la muerte y ascendía a los cielos para enfrentarse a un juicio en el cual él debía dar cuenta de lo que había vivido, ¿no? Del lugar que ocupaba y de cómo se juzgaban sus experiencias de vida. Y aquí yo creo esos dos puntos, la cuestión de la monja con dilemas morales, la cuestión del ascenso al cielo a partir de la muerte y la posibilidad de repensarse a uno mismo en ese cara a cara con la muerte, yo creo que está presente en esta película y me ha parecido, sí, un poco emocionante a nivel cinéfilo, no tanto a nivel narrativo, pero la película, bueno, Wes Anderson siempre nos da caramelos cinéfilos muy dulces, ¿no? Totalmente. Y justamente en este caso, como decíamos, la van a poder analizar y contrastar con nuestras opiniones en breve, porque nada, ya llega a las salas. Sí. Así que nada, cerramos aquí el episodio 4, como siempre con el apoyo de nuestros amigos de Movie, y nos reencontramos porque todavía nos quedan 2 encuentros más. Podemos ya spoilear porque lo tenemos muy pensado y creo que es el año del cine español, así que nuestro episodio 5 seguramente será un especial sobre todas las películas españolas en competencia en Semana de la Crítica, y el episodio 6, como siempre, va a ser el balance y nuestras favoritas. Todavía nos quedan varios días por ver, con lo cual vamos a tener mucho material de películas que están todavía por llegar. Sí, quedan películas muy potentes, desde Jafar Panahi, Joaquín Trier, Vigan, queda mucho pescado por vender. Totalmente. Sí. Así que nada, gracias como siempre por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.